SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En este martes de vuelta a una cierta normalidad. Decíamos antes que hay comunidades donde los niños han estirado todavía un día más estas vacaciones, lo que antes se decía, para poder jugar con lo que les han traído los reyes, pero ya se recupera la normalidad laboral, se recupera la actividad política y nosotros ya estamos aquí con todo el análisis esta mañana con Eduardo Madina. Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y feliz año. Feliz año. Cristina Monge, feliz año, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz año a todos. Y Joan Subirats, feliz año, buen día. Buen día, feliz año. Pues dispuestos para el análisis, porque hay mucho de cuestiones internacionales, también de nacionales, que todo nos puede ir llevando al mismo sitio en estos días previos a la toma de posesión de Donald Trump. Esas injerencias denunciadas por Europa de Elon Musk, de la mano derecha de Donald Trump en la política europea. En algunos países se celebran elecciones, ese auge de la ultraderecha. Vemos cómo se está intentando formar ese gobierno en Austria, y aquí en España parece que tampoco nos salvamos. Hay nueva encuesta de 40dB para la SER y para El País, y lo que demuestra este sondeo es el descenso tanto del Partido Popular como del PSOE, de los dos grandes partidos, aunque los populares es verdad que lideran la estimación de voto y el PSOE obtiene los peores resultados desde las elecciones del 23 de julio, cae por debajo del 30%. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pero lo llamativo aquí es el aumento. Los dos grandes partidos pierden en intención de voto, pierden puntos, pero la extrema derecha, Vox sobre todo, sigue creciendo por tercer mes consecutivo y se sitúa cerca del 14%. De hecho, según la encuesta, 1 de cada 6 electores votaría ya a la ultraderecha. Sí, Vox lleva 3 meses creciendo, pero nunca antes había estado tan cerca del 14% de los votos. Es su mejor resultado y es también el único partido que mejora con respecto a las elecciones de 2023. El partido de Abascal crece gracias al desplome de Se acabó la fiesta, la marca política de Alvise Pérez, que está cayendo en picado desde octubre, y también gracias al PP, porque le roba a los de Feijóo el 10% de sus votos. El PP, a pesar de esa ofensiva judicial contra el gobierno, no despega. En esta entrega obtiene un 33% de los votos, que es lo mismo que en las elecciones del 23 de julio. Ha habido momentos en los que el PP le sacaba al PSOE más de 5 puntos de ventaja, pero ahora apenas le saca 3,5 puntos. Los socialistas, además, obtienen su peor resultado, medio punto por debajo del 30%. Sumar sigue sin remontar, consigue un 5%, pero pierde el 33% de sus antiguos votantes a favor de Podemos, que es de hecho el partido que más crece en esta entrega. Suma 1 punto, consiguiendo por primera vez desde abril un 4% de los votos. Y hay algún dato más. Está creciendo la desafección política entre las mujeres. El 28% ahora mismo opta por la abstención, el voto blanco o nulo, y crece también entre los más jóvenes. Para los que tienen entre 18 y 24 años, la abstención es la primera opción y la segunda es Vox. Hay una segunda parte de este sondeo, Sara, que tiene que ver con la valoración que hacen los españoles tanto del gobierno como de las políticas llevadas a cabo por este gobierno, y más del 70% de los encuestados tienen una imagen negativa del Ejecutivo, pero resulta que al mismo tiempo sus políticas son respaldadas, especialmente políticas o medidas como el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral. Sí, según este barómetro, la mayoría de los españoles, más del 70%, cree que el Ejecutivo está dividido y que es inestable. Son más también los que piensan que no cumple con lo que promete y que no es competente y tampoco dialogante o receptivo con las demandas de la sociedad. Así que todos los atributos que los encuestados asocian a la coalición progresista son negativos, pero los resultados cambian cuando se pregunta por la gestión. Cuando toca valorar cuestiones concretas, las valoraciones sí son positivas. Todas las iniciativas que ha puesto en marcha el Ejecutivo aprueban, todas salvo la amnistía, que la mitad de los españoles valoran de manera negativa, y las mejores valoradas son la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y las ayudas a los afectados por la DANA. El PSOE es visto además como el partido más capacitado para afrontar retos del futuro, como la economía, el uso de los fondos de recuperación o la migración. Así que el sondeo deja esa paradoja. Los encuestados no tienen una buena imagen del gobierno, pero sí de sus políticas. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Saludamos para el análisis de este sondeo de 40dB a la directora Belén Barreiro, directora de 40dB. Muy buenos días.
Muy buenos días. Belén, empiezo por esto último que nos estaba comentando Sara Selva, esa disociación de las políticas del gobierno del propio gobierno, es decir, un gobierno con mala imagen pero que aprueba en prácticamente todas las medidas o todas las políticas que lleva a cabo. ¿A qué crees que se debe esto? Sí, yo creo que aquí hay una parte que tiene que ver con la polarización, porque lo que se ve es que los ciudadanos que votan a los partidos de izquierda sí tienen una bastante mejor opinión del gobierno, pero incluso ellos es verdad que tienen mejores opiniones de las políticas que del gobierno de una manera más, digamos, abstracta o más genérica, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene bastante que ver con el clima que vivimos, ¿no? Un clima un poco de negación de las realidades, ¿no? Donde quizás en esta encuesta el mejor ejemplo es el de la propia economía, ¿no? Es decir, después de un año en el que España cierra con un récord económico importante, ¿no? Y siendo una de las mejores economías europeas, ¿no? La mejor, la visión de los ciudadanos es que la economía no va bien. Y luego, sin embargo, cuando se les pregunta si ahorran, si son capaces de llegar a fin de mes, etcétera, nos encontramos con que la fotografía de ahora es bastante mejor que la que había hace 3 años, y ahora hay un porcentaje bastante más grande de personas que son capaces de ahorrar, ¿no? Es decir, que hay esta contradicción entre una visión genérica que parece responder más a esta crítica, ¿no?, tan virulenta al gobierno que hay en muchos medios de comunicación y en redes sociales, y que eso no se corresponde con una realidad de las propias familias, ni tampoco con el aterrizaje de las políticas y cómo se va valorando una a una. Eso, ¿no? sería, hay una disociación. Eso sería, Belén, o sea, la animadversión mayoritaria hacia el gobierno les impide reconocerle a este gobierno medidas de las cuales se benefician incluso los que tienen animadversión contra el gobierno. Sí, es efectivamente, ¿no? Ahí es muy difícil combatir este clima general, sí. Y de alguna manera, si se está permanentemente pues acusando al gobierno y haciendo campaña contra el propio presidente, ¿no?, de manera constante, pues eso cala, y luego cuando se pone al ciudadano a reflexionar de manera desagregada sobre cada cuestión, ¿no? Pues resulta que la opinión es muy distinta a lo genérico, ¿no? De todas formas, el principal partido de la oposición, Belén, no se beneficia, o parece que no se beneficia de eso. Se estanca, cae, es verdad que poco, pero sigue cayendo, y en cambio, quien no deja de crecer encuesta tras encuesta es la ultraderecha. Sí, efectivamente. Aquí yo creo que, o sea, lo que nosotros vimos es que ahí hay un punto de inflexión con la DANA, que lo vimos en el barómetro de diciembre, también cuando hicimos ese especial sobre Valencia. Es verdad que Vox había subido algo, pero de manera no significativa, antes de la DANA, pero la subida de Vox se produce después de la DANA, que coincide con la bajada del PP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el electorado de derechas, a diferencia del de izquierdas, y ya pasaba cuando estaba Ciudadanos en la competición política, el Ciudadanos de derecha tiene sus 3 opciones de derecha, ¿no?, que en estos momentos es PP, Vox y Se acabó la fiesta, que es bastante minoritario y además está todavía de capa caída. Entonces el votante de derecha vota casi de manera indiferenciada, indistinta a uno u otro partido, ¿no? Puede elegir casi cualquiera de los 3, ¿no? Entonces los vasos comunicantes entre Vox y el PP son muy naturales para el votante de derechas, de manera que ocurre lo de la DANA, la imagen del PP sale enormemente dañada, más en Valencia que en España, pero también en España, y automáticamente el votante de derechas o algunos de los votantes de derechas se van a Vox. Eso es lo que no sucede con la izquierda, ¿no? Con la izquierda vemos que el PSOE resiste bastante bien, porque en general
general es una ley como universal que los gobiernos pierden voto. Entonces, teniendo en cuenta esto, las pérdidas del PSOE son realmente muy pequeñas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que Sumar se hunde de manera muy significativa en esta legislatura y además se produce esta división entre Sumar y Podemos, ¿no? Que era una división que no estaba en las elecciones generales, pero el votante que se va de Sumar se va a la abstención, no se va al PSOE. Hay una parte muy pequeña que se va al PSOE, pero ahí no hay ese vaso comunicante natural, ¿no? Luego otra cosa es el momento de las elecciones y la reflexión esa de última hora del votante de izquierdas, pero digamos que el votante de izquierdas en eso tiene más rigideces que el de derechas. Entonces yo creo que lo que está pasando con Vox, que yo creo que eso es importante comentarlo, no es que España esté cambiando, que también hay unas corrientes de fondo de cambio, ¿no? Que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero no es que haya cambiado en los 2 últimos meses de manera de pensar, sino que tiene el electorado de derecha esa facilidad para elegir una u otra opción, con tal de no quedarse en casa, ¿no? De afirmar que se puede quedar en casa. Eso sería un poco la lógica. Pues Belén, muchísimas gracias por el análisis. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta empezamos el análisis ya aquí, en la mesa. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge y Joan Subirats, con el resultado de la encuesta mensual de 40DB para la SER y El País sobre intención de voto, con ese dato del estancamiento y ligera bajada de los 2 principales partidos, pero en cambio el auge de la ultraderecha y ese dato de 1 de cada 6 electores votaría ahora a los ultras. Y después esa diferencia entre la percepción o la animadversión hacia el gobierno de coalición, pero en cambio la aprobación, excepto la ley de amnistía, la aprobación de prácticamente todas las medidas que adopta este gobierno, por el que no siente simpatía la mayor parte de los encuestados. Cristina. Bueno, pues yo creo que como siempre que hacemos en estas ocasiones hay que empezar advirtiendo que estamos en una encuesta en la que no hay convocatoria electoral a la vista y por lo tanto tenemos que ser todo el año cautos. Si no pasa nada. Sí, bueno, yo no me atrevo a decir eso mucho, te lo he oído decir a las 8 y he dicho, ay Ángeles, qué miedo, porque cada vez que decimos eso de repente pasa algo, ¿no? Pero sí, efectivamente a priori no hay convocatoria electoral a la vista y eso quiere decir que tanto los partidos, los aparatos de los partidos como los propios ciudadanos y ciudadanas no estamos en modo electoral, ¿no? Por decirlo de forma clara. Entonces, más que la parte electoral concreta de un punto arriba, un punto abajo, yo creo que es muy importante, como señalaba Belén Barreiro hace un momento, ver las tendencias de fondo que se nos están planteando, ¿no? Lo que estamos viendo es básicamente que los 2 grandes partidos sistémicos están presentando tendencias a la baja con un número de puntos bastante limitado, es decir, tendencias a la baja que son acotadas, ¿no? En ese sentido, yo creo que la centralidad de los 2 grandes partidos pues no presenta grandes novedades, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, que no es contexto de convocatoria electoral. Ahora bien, en donde se producen las principales diferencias y donde en buena medida se puede disputar ahora mismo el partido de la opinión pública y de las sensaciones de la sociedad es en la derecha de la derecha y en la izquierda de la izquierda. Y ahí lo que vemos es que la derecha de la derecha está de subida y la izquierda de la izquierda de momento está de bajada, ¿no? Eso es lo que nos dicen, simplificando al máximo, simplificando muchísimo lo que nos están diciendo estos datos, porque es verdad que en el ámbito de la izquierda Sumar baja, pero Podemos parece que se recupera, ¿no? Pero como espacio, ese espacio de la izquierda, pues en estos momentos está acusando un desgaste muy importante, mientras que en el otro lado estamos viendo cómo hay una serie de fuerzas que le están impulsando, ¿no? Es muy significativo, yo creo que es el gran titular, esto que comentaba Belén Barreiro, de que las grandes políticas públicas del gobierno, a excepción de la ley de amnistía, se valoran de forma positiva de manera bastante transversal, no solamente por los votantes progresistas, sino aunque hay diferencias, ¿no? Pero tienen un apoyo importante. Y sin embargo sigue teniendo este gobierno un problema muy importante de empatía, ¿no? Eso que Belén Barreiro decía ya en un artículo en el 22 y que ahora vuelve a repetir en otro análisis, ¿no? En la web de la cadena SER, de que es un gobierno que parece que lo hace bien, pero que cae mal, ¿no? Y que ahora cae todavía peor. Bueno, pues efectivamente hay un problema de empatía que tiene mucho que ver con esa oposición de trazo grueso, esa personificación de la oposición en la figura del presidente del gobierno por parte del Partido Popular, pero también tiene que ver, y yo creo que harían bien en hacer un análisis propio, ¿no? de errores propios que se han podido cometer para que esa empatía no acabe de funcionar, ¿no? Y en cuanto a la oposición, pues qué curioso, ¿no? Que esta oposición de trazo grueso, de totum revolutum y de descalificación permanente, para nada le está dando réditos al Partido Popular, sino que está dando réditos a la
desafección. No diremos que nos sorprenda, porque yo creo que intuitivamente se podía ya plantear, pero en estos momentos tenemos datos. Y ojo que me parece muy significativo lo que se comenta de la Dana, ¿no? Comentaba Belén Barreiro hace un momento. Y no solamente en clave de entender lo que pueda estar pasando ahora en Valencia, que creo que es muy, muy, muy relevante, sino también de que empecemos a tener en cuenta cómo este tipo de desastres, este tipo de fenómenos extremos, que cada vez son más frecuentes y más virulentos por la crisis climática, tienen repercusiones políticas muy importantes. Bueno, es difícil decir algo después de Cristina, porque creo que lo ha tocado todo y además venga, como hace que siempre, no ¿no? Muy bien, pero bueno, a mí me llaman la atención al menos dos cosas, digamos, de esta encuesta, ¿no? La primera es obvia, la habéis tratado, lo ha señalado bien la directora de 40DB, Belén Barreiro, una cierta disociación en la valoración de la política que lleva a cabo el gobierno y sus políticas, las que ejecuta, ¿no? Esto que el inglés nos pone más fácil, el castellano dificulta un poco, pero que básicamente está en quién toma las decisiones y las decisiones que se toman. Por eso si lo microsegmentamos, pues seguramente el salario mínimo interprofesional, que ha tenido incrementos muy significativos en los últimos años, tiene una gran valoración por parte de la sociedad española en general. Sigue habiendo reductos, no sé si reaccionarios o ultraliberales contrarios a la subida del salario mínimo, pero está creciendo el volumen o el porcentaje de la sociedad española que cree que es una muy buena medida. Si fuese así, es una medida del gobierno a iniciativa de Sumar. A priori el gobierno tendría que tener una repercusión de evaluación mejor y quien tuvo esa iniciativa, que fue el Ministerio de Empleo, en este caso Sumar, pues todavía un poco más. Lo mismo con las medidas de lucha contra la precariedad laboral de una enorme cantidad de contratos poco estables que tenía el mercado laboral español. Y sin embargo la repercusión está siendo muy por debajo de donde debería ese tipo de políticas, que van directamente al bolsillo de la ciudadanía y a las condiciones laborales cotidianas y diarias de la ciudadanía. Primer elemento significativo que, bueno, yo creo que a lo mejor con la dificultad de la gobernabilidad, lo difícil que es sacar adelante en esta legislatura cualquier ley, la enorme complejidad parlamentaria que tiene el planteamiento de gobernabilidad de esta legislatura, a lo mejor tiene algo que ver. Segundo elemento, la extraordinaria subida de un partido que daba señales de estar perdiendo dirigentes, que estaba como en crisis, se nos han olvidado ya algunos nombres, ¿no? Pero han ido saliendo por ahí ya, pues no sé cuántos de los padres fundadores de esa marca, Vox, y sin embargo está en el 15%, que es básicamente el triple del volumen de porcentaje de ciudadanos y ciudadanas españoles que apoyarían a Sumar. Es el tercer partido. Significativamente diferenciado del cuarto, a mucha distancia del cuarto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que es indisociable del fallo de coordinación del modelo autonómico en la Dana, que es muy fácil colocar un culpable único. Pues la izquierda tiende a pensar que es Mazón y la derecha tiende a pensar que toda la culpa es de Moncloa. Seguramente ha habido muchos ciudadanos en España que han apreciado problemas significativos de coordinación en la sofisticación descentralizada de un Estado complejo como es el Estado Democrático Español. ¿Quién es el único partido contrario al modelo autonómico? Vox. Indiscutiblemente coge de cada una de las veces en las que un sistema con niveles sofisticados y complejos de coordinación falla, como en este caso es evidente que falló. Y dos, es también indisociable de la aplastante victoria de la Internacional Reaccionaria en la Casa Blanca en las elecciones. Sí, ahora hablaremos que luego de eso. hablaremos de este tema, pero que queda claramente un viento de cola a todo este tipo de partidos alineados ideológicamente, pues en una Internacional Reaccionaria, ultranacionalista, un poco descrita antes en las claves, ¿no? En esta idea de la ilustración oscura, de las tecnomonarquías autárquicas y antidemocráticas que recorren un poco el mundo y que tienen, pues en el entorno de Trump y en el propio Trump, pues yo creo que un icono muy evidente, ¿no? Yo creo que ahí se inscriben dos razones de un incremento muy elevado, que cuando uno lo segmenta por razones de edad, por vamos a decir, vectores de edad en la población española, encuentra que 1 de cada 4 españoles y españolas que entre los 18 y los 24 años dicen que van a votar a Vox. Está en el 25% entre los 18 y los 24 años, por tanto, más allá de que el Partido Popular no esté siendo capaz de frenar su salida de electorado, a priori todo el mundo tiende a pensar que viene de ahí, pero otros votan también por primera vez, no vienen de casa, no vienen de votar a nadie. Así que ahí yo creo que hay una señal alarmante de que algo va mal en las franjas más jóvenes en cuanto a alineamiento ideológico. Joan. Sí, no, ya habéis ya comentado muchas cosas. Yo me ha sorprendido algo que ya hace tiempo que se viene comentando, pero ahora lo he visto en la encuesta esta última con mucha claridad. Esa especie de, no solo disociación, sino casi diría de disonancia cognitiva entre lo que te pasa y lo que crees que pasa, ¿no?
en general, ¿no? O sea, y sobre todo en los votantes de los tres partidos de la derecha y de la extrema derecha. Es decir, si miráis los datos de la encuesta que hoy publica El País, hay 40 puntos de distancia entre cómo uno ve su situación personal en el ámbito económico y etcétera, y cómo ve la del país. Y en cambio, en la izquierda, esa distancia es de apenas 3, 4, 5 puntos. Sí. O sea que realmente hay un elemento que deberíamos incorporar también, que es esto que ahora Edu comentaba del viento de cola, ¿no? Hay algo que sucede en el mundo, ¿no?, que está pasando, que es una pérdida de elementos de referencia éticos, valorativos, más de fondo, que tienen que ver también con cómo uno percibe el futuro, ve sus expectativas no solamente personales, sino también, digamos, el pesimismo con el que se ven ciertas cosas, las dudas que se plantean ante grandes interrogantes que hacen pensar que antes se vivía mejor y que podríamos recuperar quizá tiempos pasados, ¿no?, que fueron mejores. Para los jóvenes, el hecho de que no hayan vivido situaciones, digamos, en las que muchos hemos vivido, digamos, de pérdida de libertades, pues hacen pensar, bueno, si esto va muy mal, pues que vengan los que dicen que lo van a cambiar todo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? No tienen experiencia. O sea que yo diría que tenemos que relacionar mejor aspectos específicos internos de política doméstica, por decirlo así, con todo lo que está sucediendo en el mundo, que también afecta y mucho, porque claro, digamos, no sé si habéis oído hablar del paréntesis Gutenberg, o sea, hay gente que ya no lee, ¿no? Claro. O sea que ha pasado... Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver, Joan. Claro, o sea, claro. Ha pasado de la oralidad, digamos, de antes de la imprenta, pues a la digitalización, ¿no? Y en medio, o sea, ves a una persona como Musk que es capaz, digamos, de utilizar su red de manera brutal, con 100 tweets al día, y uno no se imagina al dueño de La Vanguardia o de Financial Times todo el día diciendo, oiga, tienen que hacer esto y lo otro, ¿no? Pues esto es sorprendente, digamos, desde el punto de vista estructural es un poco sorprendente lo que está sucediendo. Mira, ¿no? para cogerlo por donde tú me lo estabas dejando, porque además ha sido de lo que se ha hablado en las últimas horas y que no se puede entender también lo que está pasando en España, lo decía Edu, no se puede abstraer de lo que pasa en el resto del mundo, y precisamente es la actuación de este hombre que susurra a Donald Trump, de la mano derecha de Donald Trump, que es Elon Musk. Tanto el primer ministro británico, Keir Starmer, como el presidente francés Macron se han sumado al resto, a otros líderes europeos que en los últimos días han acusado a Elon Musk de intervenir en cuestiones políticas internas de cada uno de estos países. Jefe de internacional de la SER, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Se suman los líderes británico y francés a otros líderes como el canciller alemán Olaf Scholz o el primer ministro noruego, que señalan al dueño de Tesla y de la red social X por fomentar mentiras y desinformación para influir en la política de países europeos. Exacto, para influir en Europa e intentar moldearla a su antojo, como ya apuntabais, ganar influencia a través de esas fuerzas antisistema a las que apoya, como los ultras de Alternativa para Alemania, y que en un momento determinado le pueden favorecer en uno de sus grandes objetivos, que es, por ejemplo, la desregularización de los mercados, hablando en términos estrictamente de sus intereses empresariales. Macron ha sido el último líder europeo en plantarle cara y en presentarle como miembro, como decíais, de la Internacional Reaccionaria, que trabaja para esos determinados intereses empresariales que en el caso de Elon Musk representan a Silicon Valley y su manera autoritaria de entender la gobernanza tanto de una empresa como de un país. Veremos más, porque como decía Ángels, Musk está haciendo campaña muy activa a favor de la candidata ultra de Alemania, de Alice Weidel, a la que va a entrevistar esta semana utilizando su red social X. Y no solo su red social, Elon Musk ha utilizado un medio tradicional, Die Welt, para publicar una tribuna a favor de la extrema derecha, una injerencia que allí en Alemania vienen rechazando en las últimas semanas no solo Olaf Scholz, y esto es importante, también el candidato de la CDU, Friedrich Merz, y el presidente Steinmeier. Elon Musk ataca lo que
simplemente no le gusta. Hace un par de semanas bloqueó con sus mensajes el acuerdo bipartidista en el Congreso estadounidense para cubrir los gastos del gobierno. En el caso de Reino Unido, pues es algo ya casi personal con Keir Starmer. El primer ministro británico le situó ayer entre los que extienden mentiras y desinformación, después de días en los que Elon Musk ha venido atacando al primer ministro por un escándalo de pederastia que conmocionó a la sociedad británica hace ya más de una década. Bueno, más allá de sus intereses empresariales e incluso ideológicos, hemos acudido a un biógrafo de Elon Musk para entender su comportamiento. Se llama Walter Isaacson y destacó esto del magnate hace un año en una entrevista en el Wall Street Journal. He's addicted to drama, he's addicted to risk, and when everything seemed to be going smoothly. Es adicto al drama y al riesgo y no soporta que las cosas se desarrollen de una forma suave o tranquila, y eso también se refleja en la publicación compulsiva, Ángels, de mensajes en su red social convertida en su principal arma. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Claro, Joan, es que estamos hablando de la capacidad desestabilizadora, del poder desestabilizador de un personaje que ni siquiera se ha presentado a unas elecciones, es decir, de un personaje que está a la sombra de Donald Trump y que es capaz no solo de desestabilizar Europa, como estamos hablando ahora y vamos a hablar, sino recordaba, por ejemplo, Pablo, el episodio de lo que pasó con la propia administración de Estados Unidos. Sí, yo me acuerdo una frase que comentamos aquí cuando ganó Trump las elecciones, que fue una frase de Elon Musk que dice "You are the media now". O sea, ya la idea de que ya no hay medios de comunicación que hagan una función de intermediación. La gente son los medios. Y empecé a pensar de "You are the politics now". O sea, pensemos en una política sin intermediación, ¿no? La intermediación, ¿qué es lo que está provocando según Musk? Impuestos, regulaciones, controles. El mercado es lo que funciona sin trabas, sin límites, cada uno es lo que es. ¿Por qué la política no puede acercarse a lo que representa hoy Uber, digamos Airbnb, Amazon? ¿Por qué no hacemos que la política sea mucho más sencilla, ¿no? Y en el sentido del simplismo? Y él lo está utilizando la arma, unas armas potentísimas que tiene, como es X, ¿no? Bueno, pues esto, digamos, si no hay nadie que lo pare, porque claro, esto es un operador internacional global. O sea, ríete de la ONU, ¿no? O sea, este sí que tiene capacidad de meterse con Gran Bretaña, con Alemania, mañana será con Austria, cuando nos toque a nosotros, nos tocará a nosotros, etcétera, ¿no? Es decir, o sea, aquí realmente hay un reto estructural de cómo afrontar políticamente desde los estados esta especie de reto, de amenaza que significa, digamos, la ruptura de todas las claves en que ha funcionado la democracia, que nos ha costado mucho conseguir en los últimos años. Voy a hacer una pausa. A la vuelta desde Bruselas nos cuentan cómo está reaccionando Europa, cómo está reaccionando Bruselas a esta amenaza de la que estamos hablando, y seguimos con el análisis. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge y Joan Subirats. Estábamos hablando antes de la pausa y de escuchar el boletín de esa capacidad desestabilizadora de Elon Musk, sobre todo en algunos procesos electorales que se tienen que celebrar aquí en Europa. Es verdad que decíamos que aquí en España, no lo repetiré más, Monge, pero de momento no hay elecciones previstas en el calendario. Sí las hay en algunos países europeos, como es el caso de Alemania, previstas para el mes de febrero. Y claro, esa intromisión de Elon Musk en este proceso electoral ha puesto en alerta a la Comisión Europea. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Tanto es así que la Comisión se va a sentar con las autoridades alemanas para abordar los riesgos de desinformación y bulos que empiezan a planear sobre la campaña electoral de estas elecciones. Sí, la desinformación se ha convertido en uno de los principales retos a combatir ya en todos los procesos electorales, pero en el caso alemán, el apoyo explícito del magnate estadounidense a la extrema derecha de Alternativa por Alemania se está convirtiendo en un problema serio en Bruselas, por los riesgos en unas elecciones que son clave para el devenir de la política comunitaria y por su capacidad para desestabilizar a un bloque con varias citas electorales por delante y donde los populismos y las posiciones ultras van ganando peso o consolidándose
hace frente a los candidatos o las posturas tradicionales. Por eso la Comisión está siguiendo muy de cerca el comportamiento de Elon Musk y lo hace con una normativa comunitaria bajo el brazo, la Ley de Servicios Digitales. Es la norma que permite controlar, que permite medir la transparencia o la desinformación de las plataformas y de las redes sociales, y es la que ha puesto ya en el punto de mira a TikTok o a la propia X en los últimos meses. Para la Comisión, la libertad de Elon Musk para manifestar sus opiniones personales no chocan con esta normativa. Freedom of expression is at the core of our democracies. Everyone is allowed to express his views. A Elon Musk le ampara la libertad de expresión, decía ayer un portavoz comunitario, pero cuando eres el dueño de una red social existen límites. Cuando se abusa de las posibilidades de la plataforma, incluido el trato preferente a una opción política con un uso premeditado y programado de los algoritmos en un contexto electoral. Bruselas pide, por tanto, neutralidad a Elon Musk, que tiene, recordemos, más de 200 millones de seguidores, y por eso va a evaluar la entrevista del magnate este jueves con la líder de Alternativa por Alemania, una entrevista online que no contraviene per se esta norma, pero esperemos a ver en qué condiciones se produce y qué visibilidad o qué hipervisibilidad tiene, nos dicen en Bruselas. A finales de enero la Comisión se va a sentar con las autoridades alemanas que regulan los servicios digitales para abordar los riesgos y el comportamiento de esta red social. Recordemos que la Comisión en julio ya advertía que X no está cumpliendo los requisitos de transparencia en cuanto a la moderación de contenidos. Enrique, gracias. A vosotros, buenos días. Edu. Bueno, creo que estamos interpretando esta nueva venida del señor Trump a la Casa Blanca, esta segunda llegada con el mapa y la brújula de la primera, donde había una cierta sobrecarga ideológica de imposible aplicación, una cierta torpeza de un grupo que llega por primera vez a unas instituciones cuando no es lo suyo. No vienen desde el corazón del Partido Republicano, sino desde sus marginales, desde sus esquinas y sus exteriores. Y yo creo que faltaba un proyecto claro en las, al menos, primeras fases del primer mandato de Donald Trump, ¿no? Creo que esta es una segunda etapa con enormes matices con respecto a la primera. Primero porque viene envuelto en una serie de personajes que sí saben lo que hacen y que tienen claro para qué están ahí. Segundo, porque son la iconografía clara de una corriente global que no es que no crea en la democracia, sino que ha tomado la decisión de ir a por los sistemas democráticos. Así que todo proceso de injerencia en Reino Unido, en la política interna británica, o toda influencia o trato de influencia en un electorado hacia un partido de herencia neonazi en Alemania, como es Alternativa por Alemania, son solo las primeras señales de algo que tiene una envergadura mucho mayor, que lo ha teorizado gente del entorno de Elon Musk y de este mundo de J.D. Vance y todos los que están alrededor del presidente de Estados Unidos a partir de este mismo mes de enero, y que básicamente es gente que ha tomado la decisión de que es posible la transformación de los sistemas políticos en autocracias hipercapitalistas, nuevas monarquías tecnofeudales, donde hombres fuertes, lo sugería antes Subirach en su primera intervención, ¿no? Bueno, esta duda de si puede haber alguien que lo arregle todo porque la memoria de cuando en el pasado mandaba solo una persona, bueno, esa especie de, no sé si cartografía de los mundos empresariales, donde hay un CEO que manda y no sistemas democráticos que sopesan y balancean las decisiones, es aplicable a los sistemas institucionales. Y que, por tanto, hay tecnoeficiencias muy por encima de las ineficiencias de sistemas institucionales provenientes de los modelos liberales, que han dado ya señales de agotamiento en algunos lugares, más que en otros. Estos han venido a acabar con ese modelo. Y han alcanzado la Casa Blanca, que es seguramente, pues yo diría, la institución central de la democracia por población, volumen económico, potencia militar, potencia tecnológica, importancia cultural, etcétera, más relevante del mundo. Así que yo creo que la batalla es enormemente seria. Esta ilustración oscura, teorizada por este tal Curtis Yarvin, que es un poco el ideólogo que hace las veces de ideólogo de toda esta cuadrilla que ha llegado a la Casa Blanca, pues debería tener una respuesta seria en la defensa de una ilustración ilustrada. Una ilustración luminosa que defienda los valores de las democracias liberales, que defienda los valores de los sistemas constitucionales, que defienda la preeminencia de los derechos humanos, que defienda los valores de ciudadanía, que defienda los valores de los organismos multilaterales, de la paz global, del desarrollo humano, frente a estas ideologías oscuras que creen que dándole el poder a una persona en ciclos
ultraacelerados de capitalismo y ultraacelerados de transformación tecnológica, es posible el avance de las sociedades, ¿no? Y que ese es un cuento que ya lo hemos visto en el siglo XX muchas veces y que siempre termina mal. En ocasiones vergonzante y dramáticamente mal. Así que yo creo que está muy bien que esto de algunos de los gobiernos principales de la Unión Europea y de países europeos que no forman parte de la Unión Europea hayan dicho que bueno, que esto de la injerencia está muy mal. Gracias, nos tranquilizaría mucho más si empezasen a moverse en serio frente a esta gente que llega ya a la Casa Blanca con ideas que no son las mismas que la primera vez, sino que tienen un potencial de impacto y de daño mucho mayor. Cristina. Sí, la verdad es que yo creo que nadie duda ya, ¿no?, de que estamos en este caso ante una de esas amenazas para la democracia, basada en el enorme poder de desinformación que tienen este tipo de plataformas, en concreto ahora mismo la que dirige Elon Musk. Pero para entender todo esto tenemos que acudir a varias cosas. En primer lugar, lo comentaba Subirás antes, ¿no?, a este contexto de crisis de los órganos de desintermediación. Es decir, que tú puedas tener en un momento determinado más información, sobre todo algunos jóvenes, ¿no?, por redes sociales que la que te dan los medios de comunicación. Por cierto, que luego cuando preguntamos por la confianza, tampoco creáis que hay excesiva confianza en los medios, digamos, nuevos, ¿no?, en esas nuevas plataformas. Efectivamente, las redes, de hecho, presentan niveles de desconfianza bastante similares a las que pueden tener los medios de comunicación, aunque hay mucha diferencia según las edades, ¿no?, sobre todo contra los más jóvenes. Pero todo esto lo que nos está hablando es de unos malestares, que yo es lo que creo que no acabamos de identificar ni de entender en toda su complejidad. Esos malestares, ¿de dónde vienen? Fíjate que acabábamos de hablar hace un momento del tema de la encuesta de 40dB, ¿no?, que dice, bueno, las políticas públicas se valoran bien, pero sin embargo el gobierno cae mal y hay malestar. ¿De dónde viene ese malestar? ¿Cómo se caracteriza? ¿A qué se puede deber, ¿no? Bueno, pues todo ese malestar es lo que de alguna forma yo creo que está haciendo más fácil que después este tipo de políticas por parte de las redes sociales, en concreto de Twitter, o este tipo de avances de valores de la ultraderecha a través de estas redes sea más fácil. Por lo tanto, yo creo que necesitamos profundizar en el estudio y la identificación de esos malestares para entender cómo es posible que la parte digital, que comentaba muy bien Edu, ¿no?, este tecnofeudalismo actual y el avance de valores de la ultraderecha estén dándose en detrimento de lo que se podrían considerar las democracias que en algún momento pensábamos que podían estar más o menos asentadas. Y a partir de allí, ahí me preocupa sobremanera que se pueda llegar a plantear este debate como algo inevitable, ¿no?, como una maldición divina. No, o sea, hay que poner en marcha políticas públicas y se tienen que poner en marcha políticas públicas. Esta ley de servicios digitales de la Unión Europea que nos comentaba Pablo Morán, la famosa DSA, tiene mucho recorrido todavía, primero de implementación en países como el nuestro, entre otros, y segundo de mejora para ser efectivo. Creo que es importante que recordemos que ha habido ya casos, como el de Brasil de Lula, en el que a Twitter o a X se le han parado los pies durante unos meses por no hacer casos de unas sentencias en las que obligaba a cerrar perfiles que estaban difundiendo noticias falsas, ¿no? Y después de un proceso de multas, etcétera, bueno, pues parece que dieron atrás. Es decir, la política pública, no solamente la legislación, que también, pero la legislación y el conjunto de políticas públicas pueden y deben hacer cosas para contrarrestar todo este tipo de cuestiones. Por eso creo que es muy importante las declaraciones de ayer de algunos de los grandes líderes europeos, sí después van seguidas de medidas concretas y de políticas públicas. Es que hay que actuar. Claro, eso es. Por eso es eso de decir que esto no es una maldición divina, o sea, que esto no es algo que las 7 plagas de Egipto, ¿no? Es irremediable. Claro, efectivamente, no es algo irremediable, es algo a lo que hay que plantearle políticas públicas adecuadas. Pues mira, para cerrar este bloque, para llevarnos casi al principio, que es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Congreso de los Estados Unidos ha ratificado su victoria, como nuevo presidente electo del país. Este acto, que durante años fue un mero trámite, ha recuperado la normalidad de siempre después de que hace 4 años, seguro que los oyentes lo recordarán, una turba de seguidores del multimillonario estadounidense asaltó el Capitolio. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. En esta ocasión ha sido Kamala Harris la encargada de presidir este proceso para proclamar la victoria de Trump, que por su parte sigue insistiendo, él se ha quedado ahí también, sigue insistiendo en que ganó las elecciones de hace 4 años, de 2020. A pesar de ello, esta vez no ha habido ni actos violentos en el Capitolio, ni tampoco acusaciones de fraude como sí ocurrió la última vez.
Sí, esta falta de melodrama es lo que destacan en Estados Unidos los principales medios de comunicación, porque esta ceremonia se ha producido en un clima completamente distinto al de 2021, sin violencia, sin constantes acusaciones de fraude electoral y, eso sí, con un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del Capitolio. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris. Este ha sido el momento en el que Kamala Harris, como presidenta del Senado, ha certificado la victoria de quien fue su rival, y ha sido también muy curioso ver cómo ella misma ha tenido que formalizar su derrota. Kamala D. Harris of the state of California has received 226 votes. Recibiendo un cálido aplauso de los demócratas. Minutos después, ante la prensa, Harris ha hablado sobre la fragilidad de la democracia. America's democracy stood. Destacando que ayer la democracia prevaleció, y es que el recuerdo de aquel asalto estuvo más presente que nunca, con reacciones de todo tipo que reflejan lo dividido que sigue estando el país. Por un lado tenemos a quienes denuncian que aquello fue un golpe de Estado, como Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes y principal blanco de los insurrectos, y por otro lado tenemos a quienes ansían el regreso de Trump, esperanzados por sus promesas como la de acabar con un sistema que tacha de corrupto o indultar a los condenados por el asalto. El presidente Joe Biden, por su parte, ha pedido en este aniversario no olvidar, pero tampoco reescribir lo que pasó hace 4 años. Sara, gracias. A vosotros. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge y Joan Subirats. Vamos con el proceso que tiene que afrontar el Partido Socialista en este año que ahora empieza, que es el proceso para reforzar algunos territorios clave, como pueden ser, sobre todo, Andalucía y también Castilla y León, por ejemplo. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque el PSOE abre ya el plazo de inscripción de candidaturas para las primarias en estos territorios. Los socialistas quieren situar al frente de estas dos federaciones a dos líderes que puedan recuperar el peso que ha perdido el partido en los últimos años, con preocupación especial o con el foco especialmente puesto en Andalucía. Sí, vamos por partes. En Castilla y León, Luis Tudanca no se va a presentar a esta reelección tras la presión de Ferraz, que buscaba un relevo al frente del partido, y su paso a un lado despeja el camino para Carlos Martínez. Es alcalde de Soria, tiene poder local y cuenta con apoyo del aparato, así que se espera que sea el único candidato para las primarias de febrero. Y lo que también esperan en el partido es que Espada siga los pasos de Tudanca y hoy mismo en Andalucía renuncia a la reelección. A pesar de que él mismo ha dicho públicamente que quería optar a un nuevo mandato, fuentes de su entorno confirman que se abre a un relevo, y esto despejaría, Ángels, la opción de María Jesús Montero. De confirmarse, Montero sería el quinto miembro que compagina su trabajo en el gobierno con un liderazgo territorial tras Diana Morán, Ángel Víctor Torres, Óscar López y Pilar Alegría. Josué, gracias. A vosotros. Pues vamos a hacer una cosa, que es que vamos a detenernos en estos dos territorios, insisto, especialmente en Andalucía, pero también en Castilla y León, donde, como decía ahora Josué, parece que el proceso está ya encarrilado después de que el actual secretario general de los socialistas en la comunidad, Luis Tudanca, anunciara ayer que no se va a presentar a la reelección. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Hola, buenos días. Todo parece indicar, después de este movimiento de Tudanca, todo parece indicar que va a ser el alcalde de Soria quien se pueda hacer con el liderazgo de Castilla y León, al ser por el momento el único candidato a estas primarias. Hoy además está previsto que Tudanca dé explicaciones, que cuente los motivos por los que se ha retirado tras una década dirigiendo el partido. Sí, será dentro de 1 hora y media, a las 11, y en la sede autonómica del partido. Allí Tudanca va a tener que explicar los motivos de una decisión que ha venido rumiando en realidad desde hace bastante más tiempo. En octubre, cuando intentó adelantar el calendario de las primarias, antes que el Congreso Federal abrió una brecha con Ferraz, en la que insistía hace tan solo unos días al asegurar que... En todo caso, acabaré donde decidan los militantes, no donde decida algún dedo divino, no donde determine no sé qué cargo. Tal cosa no sucederá, los militantes no van a tener esa oportunidad. De esta manera, y si no hay novedades, parece que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que lleva enlazando mayorías absolutas para el PSOE en esa ciudad desde hace 14 años, quien tomará el relevo a ese apego a la alcaldía. Apelaba cuando en octubre le preguntaban por las quinielas que le incluían como alternativa a Tudanca. Estoy donde quiero estar, ¿no? Donde la ciudadanía de Soria me ha ubicado, pues en la alcaldía de la capital, ¿no? Es verdad que yo sí que empiezo, ¿no?, a estar un poco cansado también de estar permanentemente en unas quinielas para generar más ruido, ¿no?
posición que ha matizado estas últimas semanas hasta el punto de admitir que él formaba parte de esas quinielas. Las primarias se celebrarán el 1 de febrero para cerrar la etapa de Luis Tudán, que acaba de dejar la secretaria autonómica tras 10 años, como decías, y con única victoria electoral del PSOE en unas autonómicas en Castilla y León desde 1987. Fue en 2019, pero el pacto que la Dirección Nacional de Ciudadanos sirvió en bandeja al PP evitó que el político burgalés llegase a la presidencia de la Junta. Mario, gracias. A vosotros. Y como decíamos, luego está la situación en Andalucía, donde por el momento la vicepresidenta María Jesús Montero todavía no se ha pronunciado sobre si va a presentar su candidatura, pero según ha podido saber la SER, se lo hemos contado antes a las 8, hay otra decisión que puede allanar el camino a la decisión de María Jesús Montero. Radio Sevilla, Diego Suárez, hola. Hola, Ángels. El hasta ahora líder de los socialistas en Andalucía, Juan Espadas, ha convocado una rueda de prensa también esta mañana en la que todo apunta que va a seguir los pasos de Tudanca y se abrirá a echarse a un lado para que haya otro candidato o candidata a la Junta y a la Secretaría General del Partido Socialista en Andalucía. Sí, Juan Espadas va a comparecer a las 11:30 en la sede del PSOE andaluz en Sevilla, según ha sabido efectivamente la SER. Se abrirá la posibilidad de echarse a un lado para que el partido busque un nuevo revulsivo electoral en Andalucía, una nueva candidatura a la presidencia de la Junta que, según el entorno de Espadas, y en eso coincide todo el partido, debería ser la vicepresidenta María Jesús Montero. Espadas toma esta decisión libremente, sin imposiciones, consciente de que Montero es un cartel electoral más potente para enfrentarse a Juan Manuel Moreno y a su mayoría absoluta. En cualquier caso, esas mismas fuentes matizan que en la construcción del nuevo escenario, Espadas deberá seguir jugando un papel activo, por lo que su figura no quedaría, dicen, amortizada. Ahora hay que ver cómo encaja eso en el proceso de precandidaturas que se abre hoy, sobre todo por el silencio de María Jesús Montero, de la que se sigue esperando un gesto. Las fuentes consultadas, Ángels, confirman que Pedro Sánchez conoce y agradece el trabajo de Espadas en estos años, en condiciones muy complejas en la oposición. Espadas ha lamentado además que los críticos hayan jugado a desestabilizar a su dirección en un contexto mediático que tampoco ha ayudado a su consolidación como candidato. En fin, en un par de horas conoceremos los detalles de la decisión de Espadas y de cómo encaja orgánicamente, mientras el PP andaluz está recopilando ya todo el argumentario para cargar contra Montero, a la que empiezan a ver ya como la rival de Juan Manuel Moreno en las elecciones andaluzas que, salvo sorpresa mayúscula, serán el próximo año. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esta es la situación. Después de las últimas elecciones autonómicas perdió buena parte del poder territorial el Partido Socialista y se le abrió un serio agujero en algunas comunidades, entre ellas Andalucía, pero también Madrid, y luego está intentando solucionarlo el Partido Socialista, bueno, utilizando a ministros todavía sentados en la mesa del Consejo de Ministros para encabezar el liderazgo de estas comunidades, como puede ser el último Óscar López en Madrid, y ahora a ver qué pasa en Andalucía. Pero lo cierto es que cualquier nombramiento que se haga en una comunidad, Cristina, además con la importancia, con el peso que tiene Andalucía en la política nacional, debería hacerse siempre desde el consenso. Sí, muy relevante. Bueno, en Andalucía y en todas, porque sí. claro, aquí estamos viendo que, bueno, ya cuando Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, adelanta la convocatoria del Congreso el pasado mes de noviembre en Sevilla, uno de los mensajes que plantea para explicar ese adelanto precisamente es que quiere empezar el proceso de todos los congresos después de las federaciones que den lugar a la renovación de los liderazgos territoriales. Es decir, esto es lo que él planteó en aquel momento. Por lo tanto, un proceso absolutamente previsible. A partir de ahí lo que estamos viendo yo creo que es un cierto clima en algunos territorios de Ferraz contra las federaciones. Estamos viendo efectivamente el caso de Castilla y León, donde finalmente parece que Tudanca se puede apartar, pero ha habido meses donde esto no estaba nada claro. De hecho, él planteaba ir a primarias, aunque hubiera más candidatos. Estamos viendo ahora la jugada en Andalucía, que vamos a ver qué ocurre. Se está viendo también aquí en Aragón, donde hay una candidata digamos que de manera clara, ¿no?, apoyada por Ferraz frente a otro candidato de aquí del partido a nivel autonómico. Es decir, de alguna forma sí que se está generando esa sensación de Ferraz contra, no diré todas, pero algunos candidatos de algunas federaciones. Y además planteando como candidatos a ministros y ministras, lo cual es una jugada de riesgo, porque si bien es verdad que son personas que tienen una fuente de proyección pública,
y en la medida en que están al cargo de un ministerio, también es verdad que pueden estar sufriendo desgaste de esa antipatía, ¿no?, que estábamos viendo a primera hora de las encuestas, y que además en algunos casos la crítica fácil de que no están en el territorio puede ser muy sencilla, ¿no?, tanto para la oposición como para la oposición interna también dentro de cada partido. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta arriesgada que vamos a ver cómo queda. Oye, y una cuestión de fondo. Qué curioso que se planteen primarias más o menos rigurosas, más o menos pulcras, ¿no?, desde un punto de vista teórico de lo que es una primaria o no, para elegir a los cargos de un partido, a los cargos orgánicos, pero inmediatamente las estrategias van encaminadas a que solamente haya una candidatura y que por lo tanto no haya que votar. O sea, qué curioso como reflexión de fondo. Subirats. Sí, yo creo que digamos es evidente que la pérdida que sufrió el Partido Socialista en mayo del 23 fue muy significativa, muy sangrante desde el punto de vista de pérdida de peso territorial, y esto luego acarrea muchísimas consecuencias como hemos ido viendo, ¿no? Por lo tanto, digamos, recuperar territorio en Andalucía, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña se ha conseguido. Esto es clave, digamos, ¿no? Porque al final los números cuentan a la hora de ver el número de diputados que cada comunidad autónoma, digamos, controla o incorpora al total de 350 diputados del Congreso de Diputados. Por tanto, esto es un elemento central y se entiende la preocupación para conseguir tener candidaturas muy potentes, que en algunos casos, y ahí es donde el peso, la relación que ahora comentaba con acierto Cristina, de compaginar, digamos, el cargo de ministro con ser candidato, digamos, va a favor de ese tipo de candidaturas, que es superar el déficit de conocimiento en la opinión pública que muchos candidatos tienen, ¿no? y que cuesta mucho en un entorno tan mediático y tan fuertemente mediatizado como el que tenemos. Sí, pero Joan, paradójicamente son los que se conocen y se trabajan más el territorio. Exacto, sí, exacto. Sí. Esa es la contradicción, ¿no? Sí. Y ahí es donde, claro, en el caso de la vicepresidenta Montero, hemos de recordar que lleva un larguísimo recorrido en política, 20 años, si no estoy mal informado, de los cuales pues los últimos 15, o sea, los primeros 15, excepto los últimos 5 formando parte del gobierno de Pedro Sánchez, estuvo asumiendo cargos muy significativos en Andalucía, consejera de Sanidad, muchos años, luego consejera de Hacienda. Por lo tanto, tampoco allí es una persona, digamos, que podamos considerar que es una especie de lanzamiento, ¿no?, en paracaídas, ¿no?, en este entorno, ¿no? Ahora, la complejidad de al mismo tiempo ser candidata en Andalucía y mantener la posición que tiene de ministra de Hacienda es muy complicada en momentos en que precisamente se está discutiendo todo el reequilibrio de la financiación autonómica. Por lo tanto, no es sencillo. Yo entiendo, digamos, esa oportunidad, ¿no?, la oportunidad pero realmente combinar las dos funciones es complejo. Sí, bueno, joder, qué difícil, ¿no? Es verdad que es un proceso, lo ha señalado Cristina, derivado de la convocatoria anticipada del Congreso Federal, que vimos pues hace unos meses, a finales de noviembre, y que hunde sus raíces en el resultado electoral de mayo del año 23, donde el Partido Socialista sufrió un enorme desgaste y una inmensa pérdida de poder político, tanto municipal como autonómico, ¿no? Yo personalmente tengo muy buena opinión de los que se van y muy buena opinión de los que vienen, o que parece que vienen. Algunos, incluso amigo personal y persona muy admirada, como es el alcalde de Soria, Carlos Martínez, del que tengo una extraordinaria opinión desde hace mucho tiempo. Más allá de eso, bueno, es cierto que son primarias sin primarias, en el sentido de que no hay competición. Primarias por aclamación. Sí, son decisiones políticas unipersonales, ¿no? Y sorprende algún elemento de fondo. Lo ha sugerido Cristina. Voy a ver si tiro de ese hilo sin romper nada. Porque parece existir la decisión tomada de gubernamentalizar la dirección territorial de las federaciones del PSOE.
Yo hice política hace algún tiempo, hace ya unos cuantos años, y en mi etapa política los ministros y ministras no solían ser secretarios generales de las comunidades autónomas, no por nada, sino por una razón. Porque la dirección de un ministerio exige 24 horas, Subiracha está aquí, que lo ha sido y sabe bien que es así, exige 24 horas, 7 días por semana. Y la construcción de un proyecto para una comunidad autónoma que tiene mucho peso de competencial, el modelo autonómico español descentraliza enormes competencias hacia las comunidades autónomas, ya lo sabemos, educación, sanidad, muchos ámbitos muy, muy relevantes, pues exige también 24 horas de 7 días a la semana y hay algunas comunidades autónomas más manejables por territorio, más pequeñas, más controlables, y otras son inmensas. Andalucía es seguramente, junto con Castilla y León, las más extensas en términos territoriales y las más complejas, diversas, con mucha gente, con estructura económica. No es sencillo. Y por tanto, como el tiempo es limitado, una sola persona dedicarse a 2 tareas que son tan exigentes suele ser difícil. Entonces, parece haberse tomado esa decisión. Lo hemos visto en el Partido Socialista de Madrid, con el ministro de Digitalización y Administraciones Públicas, que es Óscar López. Parece que se ha tomado esa decisión también en Andalucía, se tomó ya en la Comunidad Valenciana con Diana Morán, y todo indica que parece también ser que en Aragón hay una ministra en competición, que es Pilar Alegría, ministra de Educación, que también compite, en este caso sí hay primarias en la Comunidad de Aragón, y es una decisión, gubernamentalizar los territorios, en el sentido de vincular al gobierno a quienes lo dirigen. Bueno, puede salir bien o puede salir mal. No se ha ensayado muchas veces en la historia del PSOE, que yo sepa, en la historia del PSOE, en la vieja y en la nueva, en la histórica y en la recuperada, de la democracia recuperada. Vamos a ver cómo sale, pero a priori la posición territorial en las comunidades autónomas, diputaciones y grandes ciudades del Partido Popular es muy competitiva, ganó muchas ciudades, muchas capitales de provincia, controla muchas diputaciones y 12 gobiernos autonómicos de los 17 que tiene este país. Así que, bueno, diría que es una decisión arriesgada. En fin, yo como pues soy del PSOE espero que todo salga bien, ¿no? Pero vamos a ver, porque es un movimiento curioso. Lo que pasa es que hay comunidades, Cristina, donde da la sensación que el PSOE no tiene margen de error. Es decir, yo creo que Madrid no se puede permitir más margen de error. Bueno, lleva 35. Por eso mismo, no se puede años permitir, pero claro, no debería poder permitirse más margen de error. Andalucía no puede permitirse margen de error por el peso que tiene si uno quiere volver a ganar unas elecciones o ganar unas elecciones. Es decir, no creo que los experimentos tengan margen para decir, bueno, sí, vamos a intentarlo. Yo creo que hay que ir ya, no sobre seguro, porque eso no se sabe nunca, pero sí sabiendo o intuyendo que lo que vas a hacer va a funcionar. Claro, pero sin embargo lo que estamos viendo en estos momentos es que yo no sé cómo saldrán ni las primarias, en el caso que las haya, o las elecciones de los cargos orgánicos, ni mucho menos las elecciones autonómicas y municipales. Pero, por ejemplo, Madrid, una de las cuestiones que siempre se achacaba como una falta de buena gestión del Partido Socialista es que no se le da tiempo a los candidatos a sentarse, que a la primera vez que fallan, inmediatamente se cambian, ¿no? Estamos viendo que ha vuelto a pasar. Ojo, que igual es para bien, no lo sé, pero eso que era uno de los motivos de crítica habitual se está volviendo a hacer. Y en el caso de Andalucía, bueno, es que Andalucía ha sido casi todo para el PSOE durante muchísimos años. Aparte de lo simbólico, hablo ya de justamente de los números, de los votos contantes y sonantes. Y en ese sentido es clave. A mí me surge una pregunta en línea de lo que comentaba Edu ahora. Si finalmente se confirma que María Jesús Montero pasa a ser secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, ¿seguirá como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda? ¿Es posible hacer todo eso a la vez, con toda la exigencia que requiere todo? No lo sé, la mayoría pero me de resulta ellos, curioso. Esa respuesta yo creo que es la primera pregunta que se va a hacer mucha gente, incluidos seguramente sus propios equipos, pero es que tienen un elemento, y es que no son parlamentarios en sus cortes autonómicas. Entonces, la visibilidad institucional no la tienes en el territorio, la tienes que tener en otro lado. Pero es una oposición desde la Cámara. Exacto, pero puede ser un arma de doble filo, porque lo que por un lado te da visibilidad, por otro lado te ubica en un plano en el que el Partido Popular yo creo que está competitivamente muy cómodo, ¿no? ¿Con quién compite cómodamente Ayuso? ¿Con el Partido Socialista de Madrid o le gusta competir con el Gobierno Central? Con el Gobierno Central, que es más evidente que un ministro para la vamos a decir, evidencia de presencia del gobierno. Entonces, no sé
Bueno, yo qué sé, no, yo, en fin. Y luego también tenemos que tener en cuenta que en este país se ha sentado durante mucho tiempo cierta sensación, sobre todo cuando no coincide el partido que gobierna en el Estado con el que gobiernan las comunidades autónomas, cierta sensación de que la culpa de todo la tiene siempre lo que llaman el gobierno central, o sea, el gobierno de España, ¿no? Que es el causante de que no llegan presupuestos, de que las cosas se gestionen mal, etcétera, etcétera. Claro, tener como candidatos a ministros y ministras de ese gobierno en un contexto como ahora implica necesariamente diseñar una estrategia para superar eso, porque es ponérselo muy fácil a la oposición. Joan. Sí, no, iba a decir que lo que ha comentado antes Eduardo Madina, ¿no? De que indica un cierto proceso, porque esto realmente sería un elemento de cambio estructural significativo en la política española, esa gubernamentalización, digamos, ¿no? de la política territorial. Recuerdo que hay otros sistemas, por ejemplo el francés, donde la acumulación de mandatos es más tradicional y donde los alcaldes podrían llegar a ser, ¿no? Pues sin dejar de ser alcaldes incluso, podían llegar a ser ministros, etcétera, etcétera. Y eso era una tradición que reforzaba esa lógica en un país donde el nivel de fragmentación institucional es muy alto, porque recordemos, aquí hay 8.000 municipios, pero en Francia hay 34.000, o sea que realmente es espectacular. No, entonces, volviendo al tema de fondo, ¿no? Esa posibilidad de compaginar las dos funciones. Es cierto que no es sencillo, ¿no? Es cómo hacer eso, ¿no? Y a veces genera ciertas contradicciones, porque ahora con la Dana, pues la posición de Diana Morán también era complicada, ¿no? Porque si intervenía muy directamente en los temas, ¿qué estaba interviniendo? Si le hacía oposición a Amazon, ¿en calidad de qué le hacía oposición a Amazon? Y entonces esa es la parte negativa, diríamos, o complicada de la parte positiva, que sería decir, bueno, yo tengo una atalaya, ¿no? Desde la cual me dirijo a mis potenciales votantes mucho más potente que la que tendría no sé qué, ¿no? Es cierto que además en el caso de Andalucía, y lo comentaba también Eduardo Madina, la fragmentación de las 8 provincias, cada uno con su lógica, incluso te diría con 8 partidos distintos socialistas, etcétera, etcétera, no lo hace fácil. Y ahí es donde me imagino que todo esto que estamos comentando se ha tenido muy en cuenta. Y si al final la opción que se toma, lo sabremos, ¿no? Es la de María Jesús Montero, se habrá tenido en cuenta también que eso se haga con ciertas garantías, ¿no? Para que esto pueda pasar. Esto a lo mejor quiere decir o no que deje sus cargos, cuándo los va a dejar, cuándo se va a dedicar. Esto es otro. Tú lo apuntabas tema, antes, ¿no? Joan, María Jesús Montero, en el caso de que dé el paso y siga ejerciendo de vicepresidenta y de ministra de Hacienda, es quien negocia la financiación autonómica, que tú no lo has dicho, pero hay esa financiación singular que sea lo que sea. Está negociando para Cataluña. Es decir, eso... Andalucía tiene ese reto de más, igual que como es más que nadie, pero menos que ninguno. Explícalo en Andalucía. Yo creo que si Belén Barreiro hace una encuesta, sale el 98% en contra de Andalucía. Sí. De la disociación de la Hacienda Común de Cataluña. Sí, totalmente, exacto. O sea, pero tú estás negociando esto y a la vez estás defendiendo los intereses de los andaluces. Complicado. Bueno, una última cosa, porque hoy, además de todo lo que estamos contando, se reúne por primera vez en este 2025 el Consejo de Ministros, primera reunión con la que el Ejecutivo quiere poner en marcha los actos para conmemorar el 50 aniversario del fin del régimen franquista y que llega además en una semana llena de citas judiciales. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángeles. La primera de esas citas, mañana mismo, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, declara como testigo después de haber difundido el bulo sobre el novio, sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad Madrileña, ese bulo que provocó una cadena de consecuencias, entre ellas la imputación del fiscal general del Estado. Sí, el miércoles veremos a Miguel Ángel Rodríguez comparecer como testigo ante el magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, que es quien investiga la filtración de esos datos. El jefe de gabinete de Ayuso acude a petición de la Abogacía del Estado, que es quien ejerce la defensa del fiscal general y que cree que Rodríguez accedió a una parte, como decías, del contenido de esos correos que el abogado se cruzó con el Ministerio Público reconociendo el fraude a Hacienda. Pero hay más citas. Será el jueves cuando comparezca como imputado ante un juzgado de Badajoz el hermano del presidente del gobierno, denunciado por el pseudo sindicato de ultraderecha Manos Limpias, que le acusa de beneficiarse de la creación ad hoc de un puesto como coordinador de conservatorios en la Diputación. Hoy mismo veremos también una imagen llamativa en los tribunales, que será la del ex vicepresidente del PP, Álvarez Cascos, sentándose en el banquillo por el presunto desvío de fondos al partido que fundó, Aforo Asturias. Así que el debate en el inicio del curso va a ir saltando de los tribunales a la política. Hoy se celebra
la primera reunión del Consejo de Ministros de este año. El gobierno la quiere aprovechar para poner en marcha toda esa maquinaria que va a permitir conmemorar lo que ha llamado el 50 aniversario de la llegada de la libertad a nuestro país. El Ejecutivo va a nombrar al grupo ministerial y a la comisionada que se va a encargar de ejecutar todas las actividades que mañana va a anunciar y va a dar a conocer el presidente del gobierno en una comparecencia. La Moncloa inicia el curso, por tanto, poniendo el foco en la memoria democrática, un asunto que le sirve para confrontar con el PP, que por su parte va a poner el foco en su propia agenda. Feijóo quiere reactivar las medidas sociales sobre vivienda o conciliación que dejó aparcadas hace unas semanas, y lo va a hacer también centrando su discurso en la corrupción. Los populares se van a reunir este fin de semana, lo va a hacer Feijóo con los presidentes autonómicos para discutir sobre las líneas estratégicas en este arranque del curso político. Guille, gracias. Hasta luego. El gobierno que pone el foco, Subirats, en ese aniversario, el 50 aniversario de la muerte de Franco, lo que genera polémica, se la sirve en bandeja a la oposición, que entra a todas, y a esta evidentemente también ha entrado. Sí, iba a comentar antes que decíais, no, este año parece que no es un año electoral, pero año judicial seguro que es. Eso seguro, eso seguro. Eso fijo, como el pasado. Sí. Tenemos. No, realmente lo del 50 aniversario también es complicado, ¿eh? O sea, es verdad que lo decía Sol Gallego este fin de semana en El País, decía, España no es un país que tenga el día de la liberación, ¿no? Como tienen otros países en Europa, ¿no? Y entonces eso hace que sea difícil pensar en un día en el cual, aparte de la Constitución y claro, celebrar la muerte del dictador en la cama, no parece como mucha celebración, digamos, ¿no? Pero en cambio sí que es cierto que los que vivimos muy intensamente aquellos años sabemos muy bien lo que significó el 75, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de lo que fue el 20 de noviembre aquel y cómo al menos yo y mis amigos celebramos ese día, ¿no? Por lo tanto, es algo que es importante recordar, a pesar de que no sea el año, digamos, en que recuperemos del todo las libertades. Claro, es que porque no fue el 75, claro, ¿no? lo posterior no surgió por generación espontánea, sino que fue necesaria, aunque fuera en la cama, la muerte del dictador. Esto yo creo que es lo grave. Ahora, claro, si es explicarle a la gente, ¿no? Algunas veces yo en alguna conferencia he explicado que hace 50 años yo estaba en la cárcel, pues claro, es un poco complicado, ¿no? Hacer ver a la gente que las cosas no son sencillas, digamos, ¿no? Es decir, que ese momento del 75 fue un cambio muy importante, y que hay ahora fuerzas muy importantes en el país que no quieran, digamos, apuntarse a esta celebración, pues creo que significa. Ahora, repito, es un problema muy importante de cómo se plantea el tema, de qué estrategia se hace para entender que la cosa es complicada. Edu. Bueno, a mí, no sé, es verdad que son 50 años, es una fecha muy redonda, ¿no? El recuerdo institucional del cierre con la muerte del dictador, de un ciclo vergonzante de nuestra historia, como fueron esos 40 años de dictadura, ¿no? De usurpación de las libertades tras un levantamiento militar contra un sistema republicano y constitucional, la imposición de una dictadura autoritaria, totalitaria, como la queramos definir, durante 4 décadas, pues siempre me parece celebrable, porque ese instante, el 75, dio paso al 78, el 78 a 45 años de consolidación democrática, que es el mejor periodo de la historia de nuestro país, yendo hasta donde queramos ir en la propia historia, ¿no? Más allá de eso, hombre, hacerlo alguna vez está bien, hacer 50 actos o no sé cuántos, no sé si es un poco exagerado, pero dicho esto, bueno, si sirve para recordar que la democracia no viene del aire, sino que viene del esfuerzo de la lucha antifranquista de mucha gente que pagó con cárcel y con exilio y con enormes sacrificios vitales la defensa de un anhelo democrático y de un sistema constitucional democrático que recuperara lo perdido en los años 30 tras aquel golpe militar, y que conviene cuidar la democracia frente a quienes desde nuevos enfoques y nuevas ideologías, quizá lo hemos tratado en el primer bloque del abierto de hoy, Ángels, quieren acabar con ella, pues no deja de ser, bueno, yo diría un buen ejercicio de memoria, ¿no? Para sobre todo aquellas ciudadanas y ciudadanos que, habiendo nacido ya con la democracia puesta en el paisaje político, no recuerdan que hubo un tiempo en el que la democracia no existía. Que sirviera sobre todo para educar a quienes esta gente joven que reivindica un pasado que ellos no conocieron, que no saben
qué consistió, al menos que sirviera para que entendieran en qué consistió ese pasado. Si sirve para eso, yo me apunto a esa batalla, porque me parece que es una batalla de todos, ¿no? Consolidar el enganche emocional que el sistema democrático tiene con quienes vivimos dentro del 48 millones de personas. Bueno, pues que muchos de ellos, algunos de ellos, vivieron en el sistema político anterior y otros muchos no. Así que ojalá sirva para eso. Si fuese así, me atrevo a pensar que debería generar y que podemos desde la radio y desde los medios de comunicación reivindicar un mayor nivel de consenso de todas las fuerzas políticas alrededor de esa idea, porque esa idea nos debería agrupar a todos. Cristina. Sí, yo la verdad es que me encantaría que esta celebración tuviera por lo menos 3 objetivos, ¿no? El primero lo estabais comentando ahora, conocer qué pasó, porque sorprende todavía hablar con profesores y profesoras, sobre todo de historia, de secundaria de todo el país, y que te digan que por diferentes motivos, generalmente bajo esa excusa que es que no da tiempo, el siglo XX español nadie lo da nunca. No se llega a explicar, efectivamente. Entonces, que nuestros adolescentes, y los adolescentes que ya no lo son, porque ya han pasado esa etapa, durante mucho tiempo no hayan conseguido llegar al siglo XX español es muy relevante y muy preocupante, y explica cosas, ¿no? Algunas de las que estamos diciendo ahora. Entonces, creo que hay que garantizar que el siglo XX español se ve en las escuelas, en los institutos y en el debate público, que la educación no solamente es cuestión de las escuelas. En segundo lugar, también arrojar mucha luz sobre la transición, o sea, porque lo comentaba Joan Subirats, ¿no? Dice, yo estaba en la cárcel. Efectivamente, la transición ha pasado a la historia como una época idílica. Pero eso no quiere decir que lo que se hizo bien no estuviera también acompañado de cosas que a lo mejor no se hicieron tan bien. Fue una época, lógicamente, de lucha de poder, de lucha política, donde todavía o queda mucho, digamos, por investigar sobre qué fuerzas estaban empujando a favor de esa transición a la democracia y qué fuerzas la estaban retrasando. La importancia que tuvieron en aquel momento lo que se llamaban las asociaciones de cabezas de familia, que hoy son asociaciones de vecinos, y que supieron articular un tejido social de empuje. Es decir, hay mucho ahí todavía que investigar y que transferir a la sociedad sobre qué pasó y cómo fue, ¿no? Y en tercer lugar, importantísimo, hay cosas que en la transición quedaron pendientes, probablemente porque no se podía llegar a más. ¿Cuáles son esas cosas y qué se ha hecho para avanzar? Vamos a esperar que nos cuenten con detalle en qué consiste esta conmemoración. Una pausa y seguimos. Pues vamos a ir terminando Hoy por Hoy del retorno. Bueno, algunos habían retornado ya. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Marchaste con la dimisión de Suárez y aquí ¡Oh! De verdad. La de cosas que han pasado. Una transición entera. Madre mía. Y yo, mira, yo sin darme cuenta, yo sin enterarme. Y tú feliz. Y yo feliz. Bueno, como Venga. felices van a ser ustedes cuando a partir de las 10 escuchen un nuevo capítulo del Comando N con Nacho Carretero y también con Aitana Castaño. Y vamos a hablar, bueno, no todo es divertido, ni siquiera lo que un día fue tiene por qué seguir siéndolo. Pero es verdad que hay un humor, por las razones que sean, que vamos a tratar de saber, que son imperecederos, que no caducan, que siguen haciéndonos gracia. ¿Por qué ese humor sigue vigente aunque haya pasado mucho tiempo? Lo vamos a tratar con nuestros comandos, pero también con Javier Durán, autor de ¿Qué han hecho los Monty Python por nosotros? Así vamos a empezar el magazine de hoy. Venga, vamos a empezar riendo. Mis experiencias. Dolores Navarro, desde Marbella, 80 años, viene con Chema, ha recuperado los nombres originales ya casi olvidados de los parajes de la Sierra de Marbella. Es una gran defensora de esa sierra y su objetivo es proteger y dejar la sierra mejor de como está ahora. Muy bien. Después nos vamos a meter en un jardín con Eduardo Barba. Lo primero, lo más importante, empiecen ya para las consultas a llamar al 900 100-800. Consulta Eduardo Barba todo lo que quiera saber sobre plantas, jardines, su jardín, sus plantas, todo lo que quiera. Sí, que estos días hace mucho frío y hay mucha humedad. Algo le debe estar pasando a las plantas. Aparte, Barba va a traer semillas de arce japonés, un pistachero chino y glicina, que es la trepadora más colorida que hay en los jardines. Vale, vamos a concluir con 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Vamos a repasar los fastos del pasado cumpleaños del emérito en Abu Dhabi y también 2 realities que van a cambiar nuestras vidas. El de Meghan Markle y el de Melania Trump. El de Hoy por Hoy no. No, este es el verdadero reality bueno. Vale, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana, que nos queda todavía programa por delante. Eduardo Madina, Cristina Monge, Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Gracias, un abrazo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.